Qué bueno es volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar una vez más juntos Busquemos Perlas Escondidas. Esto es lo que corresponde con la semana del 11 al 17 de enero. Los capítulos que tenemos asignados para esta ocasión son Levítico, tanto el capítulo 20 como el capítulo 21. Queremos recordarles que si aún no se ha suscrito a este canal y cree que vale la pena las sugerencias que se están dando, con gusto les invitamos a realizarlo. Así que para esta ocasión entremos en detalles con Levítico 20 y 21. El punto que tenemos para Busquemos Perlas Escondidas de parte del esclavo es, como ya hemos visto desde la semana anterior, un solo punto. Eso nos permite tener más tiempo para investigar y por supuesto para que muchos más hermanos podamos participar durante las reuniones. Así que Levítico 21:5. El texto bíblico dice así: ellos no deben afeitarse la cabeza, ni rasurarse los bordes de la barba, ni hacerse cortes en el cuerpo. La pregunta que surge del texto bíblico es: ¿por qué prohibía la ley de Dios lastimarse a uno mismo a propósito? Y debemos buscar la respuesta del libro Perspicacia en el tomo 1, la página 562, el párrafo 1, que dice algo así: la ley de Dios prohibía específicamente hacerse cortaduras en la carne por causa de los muertos. Estas eran unas prácticas que venían de los que estaban alrededor y antes que poblaban esos lugares, como los cananeos. Era una práctica realizarse esto. Sigue diciendo: la razón: Israel era un pueblo santo a Jehová, su propiedad especial, y como tal tenía que permanecer libre de estas prácticas. Por eso fue muy claro lo que Jehová estaba indicando aquí. Además, estas manifestaciones extremas de duelo acompañadas de laceraciones eran totalmente impropias para un pueblo consciente de la condición real de los muertos, así como de la esperanza de la resurrección. Por otra parte, la prohibición de las mutilaciones grabaría en los israelitas un respeto apropiado por el cuerpo humano como creación de Dios. Es que no iban a hacer algo por una razón que no era real, que ellos sabían perfectamente que no era cierto. Bien, ahora vayamos a la pregunta que siempre tenemos cada semana. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, tenemos unas cuantas sugerencias. Veamos la primera, que aparece en Levítico, el capítulo 20 y el versículo 17. El texto bíblico dice: si un hombre tiene relaciones sexuales con su hermana, sea la hija de su padre o la hija de su madre, y él ve la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, eso es una vergüenza. Tienen que ser eliminados ante los ojos de los hijos de su pueblo. Él le ha traído deshonra a su hermana, él debe responder por su error. Bien, esta era una ley que Jehová dio en esa época, aunque hubieron algunos matrimonios muy comúnmente en esa época entre parientes, incluso entre hermanos. Veamos el punto que menciona aquí una publicación. El hecho de que los cristianos no están bajo el pacto de la ley ciertamente no significa que cualquier matrimonio entre parientes carnales, prescindiendo del grado de cercanía, sea aceptable a los cristianos, puesto que esos ayuntamientos carnales, como hemos visto, se consideran repugnantes en casi todo lugar. Es obvio que en una relación de esa índole no cumpliría con el mandato bíblico de que el matrimonio sea honorable entre todos. En muchos países no es permitido esto, se ve con malos ojos. Veamos otro punto. Levítico capítulo 20 y el versículo 27. Dice ahí: cualquier hombre o cualquier mujer que sean médiums o adivinos deben morir sin falta. El pueblo debe apedrearlos hasta que mueran. Son responsables de su propia muerte. ¿Cuál puede ser una aplicación a este texto? Una pregunta que surge debido a este texto bíblico es: ¿por qué está Dios en contra del espiritismo y la predicción oculta?
sencillamente porque estas prácticas tienen una fuente diabólica. La Biblia prueba esto más allá de toda duda. Hay muchos ejemplos que así lo demuestran. Claramente, pues, los que desean la aprobación de Jehová no tendrán nada que ver con la adivinación. Más bien deben buscar el conocimiento que proviene de su palabra escrita, la de Jehová. En ella, Dios suministra no información trivial que quizás satisfaga deseos personales y egoístas, sino conocimiento confiable del futuro, relacionado con el propósito divino. Así que esa ley de Jehová se mantiene. Veamos otro punto más que ahora encontramos en Levítico capítulo 20 y el versículo 23. El texto dice: No anden según los estatutos de las naciones que voy a expulsar delante de ustedes, porque ellas han hecho todas estas cosas y me dan asco. Bueno, aquí Jehová se estaba refiriendo a los cananeos, y ellos tenían su manera de proceder. Dice el comentario: la manera de actuar de los cananeos no ayudaban a tener una vida limpia en sentido moral. Eran idolatría, bestialismo, asesinatos, lo que ellos promovían, y muchas otras prácticas más que se iban en contra de lo que Jehová decía. Esas costumbres podían socavar la conciencia del pueblo de Dios, porque algunos de estos estaban viviendo alrededor o dentro de las poblaciones de los israelitas y podían sus costumbres o su modo de vivir parecer atractivos a los del pueblo de Jehová. Y si vemos la relación con nuestros días es bastante parecido. El mundo que nos rodea ha rebajado las normas morales y promueven el libertinaje. Esa manera de actuar puede afectar nuestra conciencia y pensar que debemos adaptarnos a los tiempos que vivimos. Sin embargo, las leyes de Jehová no han cambiado. Y eso es cierto, lo que vemos alrededor, que antes se veía como algo que era repugnante, que nadie podía soportar, ni siquiera los que servían a Jehová. Sin embargo, ahora se han vuelto tan tolerantes que dice que son vidas alternativas, son formas distintas de vivir y que debemos respetar. El punto es, las leyes de Jehová no han cambiado. Veamos un punto más. Levítico 21:6. El texto dice: deben ser santos para su Dios y no deben profanar el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan las ofrendas hechas con fuego para Jehová, el pan de su Dios. Pues este texto nos recordaba que todo el pueblo de Israel estaba apartado para servir a Jehová, y era una nación que debía permanecer santa. El versículo que acabamos de leer estaba directamente relacionado con los sacerdotes. Ellos, que se acercaban a Jehová al hacer sacrificios y se encargaban de enseñar al pueblo, con más razón tenían que ser ejemplares en su manera de actuar, mantener la pureza y santidad al grado máximo. Si le damos una aplicación a nuestros días, podemos hacerlo con relación a los hermanos que llevan la delantera en la congregación. Ellos también deben ser cuidadosos en ser santos, puesto que deben ser un ejemplo para imitar la fe de ellos, y son los encargados de cuidar a las ovejas que le pertenecen a Jehová. Así que ellos también deben, como los sacerdotes, dar un excelente ejemplo, ser cuidadosos al enseñar, al pastorear, al realmente ayudar a los cristianos en cada una de las congregaciones. Y nosotros, aunque no son nuestro modelo los ancianos, modelos a seguir, sino Jesucristo, aún así, como menciona en la Biblia, debemos imitar la fe de ellos. Y por eso deben ser tan cuidadosos como lo eran los sacerdotes. Bien, como hemos visto entonces, tenemos aquí algunas sugerencias que podríamos utilizar, si creen conveniente, para nuestra reunión de entre semana. Esto es lo que corresponde con la sección Busquemos perlas escondidas de la semana del 11 al 17 de enero, recordándoles que los capítulos asignados son Levítico 20 y 21 para esta semana. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.